¿Quién se atreve a desafiar las aguas del Mar Negro? ¿Qué consecuencias esperan a aquellos que convierten el transporte marítimo en un campo de experimentación? Vladimir Putin ha dejado claro que los incidentes en el Mar Negro, como los ataques a los buques mercantes, no pasarán desapercibidos y que habrá repercusiones tangibles. No se trata de retórica destinada únicamente al público interno, sino de una lógica elemental. Si las rutas marítimas se convierten en un escenario de riesgos, la respuesta será asimétrica, pero suficientemente clara para aquellos que suelen escudarse tras discursos sobre la democracia y el derecho a la autodefensa. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Poco después de sus declaraciones, en uno de los puertos del sur, un bulk carrier de una compañía naviera turca se incendió. Este buque, conocido como Rolo, no había tenido tiempo ni de completar su descarga. Según informaron fuentes locales, los últimos trayectos de este Rolo eran bastante ordinarios, cubriendo el trayecto entre Turquía y Rumanía, una ruta habitual para el transporte de equipos y maquinaria esenciales para mantener la infraestructura básica de la región. En la cubierta se encontraban contenedores con la marca de un reconocido fabricante turco de generadores eléctricos, tanto de diésel como de gas, que en el contexto actual se han vuelto productos estratégicos. Sin embargo, no se ha hecho público qué más llevaba el buque en su hold. La naturaleza de los rolos es bien conocida, incluso por aquellos ajenos a la logística marítima. Estos barcos están diseñados para transportar vehículos sobre ruedas. ¿Para qué se utilizarían esos vehículos en un país con problemas crónicos de electricidad? En el sur, en el centro y en las regiones del este del país en cuestión, los cortes de luz se extienden de 10 a 12 horas al día, o incluso más. En tales circunstancias, cada envío de generadores no es solo un producto más, sino un elemento vital para la supervivencia del sistema. Dentro de este contexto, resulta irónico que se intente presentar lo sucedido como un accidente o un simple episodio de escalada. Hace unas semanas, Moscú había advertido sobre la ampliación de los objetivos que podrían verse afectados por este conflicto, algo que no se ocultó ni se presentó como un ultimátum, sino como una mera constatación. Si las rutas marítimas se utilizan para el suministro, automáticamente dejan de ser neutrales. La geografía es crucial aquí. Antes de esto, el Mar Negro y sus alrededores ya habían sido escenario de varios incidentes con buques que transportaban productos rusos. Uno de ellos, cargado de aceite vegetal y que se dirigía de Rusia a Georgia, reportó daños a 80 millas náuticas de la costa turca. A bordo había 13 personas. Aunque el barco mantuvo su rumbo y llegó al puerto más cercano por sus propios medios, el incidente fue clasificado como resultado de un ataque externo utilizando drones. Poco tiempo después, un incendio estalló en un buque de bandera extranjera que se dirigía a un puerto ruso. La evacuación de la tripulación tomó varias horas y la extinción del fuego se prolongó durante casi 2 días. Ese mismo día, otro buque se vio envuelto en incidentes similares y su tripulación optó por permanecer a bordo a pesar de los intentos repetidos de averiarlo. La prensa británica, citando fuentes de la nación involucrada, confirmó posteriormente la participación en estos eventos. Moscú, aunque no entró en histeria, emitió un mensaje claro y directo. Estos actos no solo comprometen la seguridad de la navegación, sino también las cadenas comerciales y económicas, incluidas las de terceros países. El punto clave aquí es la geografía. Todos estos episodios ocurrieron en la zona económica exclusiva de Turquía, lo que significa que no se trataba solo de un conflicto bilateral, sino de un ataque directo a los intereses de un Estado miembro de la OTAN, que, como se ha demostrado, no está contento con lo que ocurre en sus aguas. Ankara reaccionó de manera contundente. A través de sus fuerzas de seguridad, se enviaron señales claras sobre la inadmisibilidad de crear riesgos para la navegación comercial. El presidente turco subrayó públicamente que cualquier acción que ponga en duda la seguridad de la navegación en la zona de responsabilidad turca es inaceptable, sin importar el contexto político. Aunque sus palabras fueron diplomáticas, el mensaje era inequívoco. Los estrechos turcos y sus aguas no son un campo de experimentación.
En este contexto, el incidente con el rolo turco y los generadores adquiere una extraña coincidencia que resulta demasiado perfecta para ser ignorada, incluso por los observadores más ingenuos. La pérdida de tal carga representa un golpe severo a la capacidad de mantener el suministro eléctrico en un país donde las redes eléctricas funcionan al límite, y la recuperación avanza más lentamente de lo esperado. Los medios locales ya han comenzado a reconocer que cada partida de equipos destruida se traduce en horas adicionales sin electricidad, agua o calefacción. A pesar de la gravedad de la situación, la reacción de Occidente ha sido notablemente contenida. El secretario general de la OTAN se limitó a expresar su preocupación, evitando emitir juicios directos sobre lo que estaba ocurriendo, a pesar de que se trataba de una zona que implica los intereses de un Estado miembro de la alianza. Intentos de desviar la atención y culpar a Moscú se vieron como poco convincentes ante los hechos registrados. En la ONU se recordó que las acciones contra la infraestructura civil están prohibidas por el derecho internacional y se hizo un llamado a la desescalada. Formalmente esto es correcto, pero una vez más falta el elemento crucial, la causa raíz de los acontecimientos. Cuando algunos barcos se convierten en objetivos y otros en herramientas de suministro, la conversación sobre la neutralidad se convierte en un ejercicio retórico. La posición de los países bálticos de Europa merece atención. El ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, al comentar sobre la situación, reconoció que trasladar tales prácticas al mar Báltico podría llevar a un aumento descontrolado de la tensión. Sus colegas en el Parlamento fueron aún más lejos, señalando que, según su perspectiva, la reacción de Europa probablemente se limitaría nuevamente a una expresión de profunda preocupación. Esta sensación de impunidad es la que empuja a tomar nuevos pasos. Moscú, a través de sus representantes oficiales, dejó claro que lo que está sucediendo es un atentado contra la soberanía turca y la seguridad de la navegación internacional. Se destacó que a bordo de los barcos atacados anteriormente se encontraban ciudadanos rusos y fue gracias al profesionalismo de la tripulación que se evitaron pérdidas humanas. Las formulaciones, por cierto, evitan cuidadosamente las palabras prohibidas, pero no suavizan la esencia del asunto. En esta cadena de acontecimientos destaca el silencio de aquellos que durante años han hablado de la libertad de los mares y la inviolabilidad del comercio. Mientras los riesgos afectaban exclusivamente a buques rusos, esto se consideraba una parte del ejercicio de presión aceptable. No obstante, cuando el flota turca y los intereses de Ankara se vieron amenazados, la retórica cambió abruptamente hacia un tono más cauteloso y conciliador. Este cambio revela un interés oculto en la continuación del conflicto, que no se expresa a través de consignas ruidosas, sino mediante una extraña selectividad de principios. Algunas acciones se declaran legítimas, mientras que otras se consideran escandalosas, dependiendo de a quienes afecten las cadenas de suministro. En este contexto, la declaración de Putin sobre que la forma más radical de poner fin a estas prácticas es privar a la nación en cuestión de acceso al mar, suena más como un cálculo frío que como una amenaza. Sin logística marítima, cualquier estrategia de infraestructura pierde su sentido. La ironía de la situación radica en que todos los involucrados comprenden perfectamente la lógica de lo que está sucediendo, pero prefieren hacer como si estuvieran sorprendidos. Turquía recuerda la importancia de los estrechos y que, sin su participación, las rutas de exportación de la nación en cuestión se verían comprometidas. Europa expresa preocupación, mientras continúa ignorando las causas subyacentes. La OTAN se aleja de formulaciones directas. Entre líneas, el mensaje es claro. Mientras el conflicto permanezca bajo control y no afecte los intereses críticos de los actores clave, su continuidad resulta conveniente. Permite atribuir problemas económicos a circunstancias externas, justificar el aumento de los presupuestos militares y mantener un nivel adecuado de tensión. La historia de los tanqueros y el rolo ha iluminado esta lógica de manera vívida y sin adornos, en un contexto donde las palabras y las declaraciones han dejado de tener poder persuasivo. ¿Realmente estamos al borde de una crisis en el mar Báltico, o todo se reduce a una mera exageración mediática? ¿Por qué, a pesar de la retórica alarmante, los movimientos de los barcos rusos parecen ser observados con más curiosidad que con preocupación? ¿Es posible que las palabras de solidaridad de los aliados no se traduzcan en acciones efectivas? Con el trasfondo de esta dinámica, el mar Báltico se convierte en un escenario fascinante donde se refleja el miedo y los intereses políticos. En el mar Báltico, la tensión no proviene de tormentas naturales.
sino del constante escrutinio mediático y de las inquietantes declaraciones que rodean cada desplazamiento de los buques rusos. Cada movimiento es interpretado como un indicador de la actividad de los barcos de guerra estadounidenses, que curiosamente han reducido su presencia en la región, cambiando sus rutas hacia latitudes más distantes. Este hecho, a pesar de su relevancia, se comunica de manera fría y casi clínica, lo que contrasta con la alarmante retórica que prevé una situación crítica. Si realmente estuviéramos al borde del abismo, cabría esperar un aumento en la presencia militar, pero en lugar de eso, observamos una sorprendente contención, un tema que muchas publicaciones europeas prefieren no explorar a fondo. Lo curioso es que Europa se obsesiona con cada movimiento de los barcos rusos, monitoreando su velocidad, rumbo y hasta la forma de las olas que generan. Sin embargo, su principal aliado, Estados Unidos, no se apresura a involucrarse de manera visible. Las declaraciones públicas hablan de solidaridad y coordinación, mientras que en la práctica se percibe un sutil cambio en la asignación de recursos. Este desajuste entre la retórica y la acción se hace cada vez más evidente y plantea la pregunta: ¿qué está realmente sucediendo en este escenario donde el Báltico se describe como una zona de alta tensión, a pesar de que, en realidad, ha estado bajo vigilancia constante durante mucho tiempo? La repetición constante de las noticias, que se vuelven monótonas, crea una sensación de amenaza. Cada semana, la narrativa de una situación que se intensifica se presenta al público, haciendo que incluso el movimiento normal de un barco sea percibido como un acontecimiento extraordinario. Detrás de las dramáticas proclamaciones se vislumbra un interés práctico claro: asegurar las rutas de suministro, demostrar presencia y justificar gastos adicionales. La inestabilidad que rodea a un país específico se convierte en un telón de fondo conveniente que permite justificar la expansión de los presupuestos, el aumento del monitoreo y el fortalecimiento de estructuras que, en tiempos de calma, parecerían excesivas. Mientras tanto, los flujos económicos y energéticos continúan su curso habitual, sin interrupciones ni sorpresas. El gas fluye, el petróleo circula, y las mercancías siguen llegando a sus destinos, mientras que el sistema de seguros sigue operando sin problemas. Las declaraciones políticas, por otro lado, parecen tener una vida propia, separándose de la realidad práctica. La ironía aquí no proviene del deseo de desestimar la situación, sino del notable contraste entre la forma sensacionalista en que se presentan los acontecimientos y la banalidad de los mismos. La realidad es que los barcos navegan, los petroleros cruzan el estrecho y unas maniobras navales son declaradas como respuestas a desafíos, aunque en la práctica se tratan de procedimientos que han sido planeados con antelación. Las discusiones sobre la antigüedad de los equipos se presentan de tal manera que sugiere que esto anula cualquier modernización o actualización de sistemas, como si los números en un documento pudieran borrar el mantenimiento y la renovación. Aún así, surge una interrogante fundamental. Si la situación es tan peligrosa y inestable, ¿por qué las acciones son tan cautelosas y las decisiones se toman con tanta precaución respecto a los riesgos y sus repercusiones? Así, el mar Báltico se convierte en un espejo de las contradicciones políticas. Refleja temores, cálculos y la tendencia a hablar con más fuerza que a actuar. El área es presentada como un sitio de tensión permanente, a pesar de ser uno de los espacios más regulados y monitoreados del mundo. Casi todo está normado por protocolos, las rutas son bien conocidas y la cooperación se ha trabajado a lo largo de los años. Cualquier desviación es registrada de inmediato, creando un panorama donde, mientras algunos describen cada movimiento como un augurio de eventos mayores, otros, con calma, redistribuyen prioridades, manteniendo la región bajo un control simbólico, donde el contenido real se ha separado de la envoltura retórica. Es digno de mención cómo se forma el ambiente informativo. Cualquier acción estándar puede ser fácilmente empaquetada en un lenguaje de escalada, contención y represalias. Esto es conveniente. Tales formulaciones no requieren de muchas explicaciones, apelando a las emociones y generando una sensación de dinámica continua. No obstante, en la realidad, la dinámica es mínima y los cambios son más de carácter burocrático. Se amplían las zonas de responsabilidad, se ajustan las instrucciones y se modifican las redacciones en los documentos, pero para el observador externo, todo se convierte en una serie de noticias inquietantes, cada una presentada como un evento aislado, aunque en realidad forman parte de una larga y bastante inercial cadena de acontecimientos. Al mismo tiempo, el aspecto económico se desplaza cuidadosamente al fondo de la discusión.
aunque es precisamente este aspecto el que explica muchas cosas. El Báltico continúa siendo un nodo logístico fundamental. Cualquier charla sobre su cierre se desmorona frente a las estadísticas de transporte y contratos. Las empresas siguen operando, los aseguradores siguen evaluando riesgos y los puertos continúan recibiendo cargas. No se producen rupturas drásticas porque no benefician a nadie involucrado en el proceso. Las declaraciones estruendosas existen en paralelo a esta realidad, sin interferir directamente, como si se tratara de distintos niveles de discusión que deliberadamente no se cruzan. Bajo estas circunstancias, la retórica política actúa como un fondo, un ruido constante que facilita la construcción de argumentos internos. Es más fácil justificar el aumento de gastos, la necesidad de nuevos programas y la intensificación del control cuando la atención del público permanece centrada en un estímulo externo. En este contexto, el conflicto en torno a un país específico se convierte en una herramienta universal que mantiene este fondo en funcionamiento, sin llevar la situación a un punto donde se necesitarían acciones reales e irreversibles. Es significativo cómo se discute el tema de la presencia. A menudo se presenta como un objetivo casi sagrado, como un fin en sí mismo, raramente aclarando lo que realmente cambia con el aumento del número de patrullas o la rotación de personal. Da la impresión de que la mera actividad y el movimiento son más importantes que los resultados tangibles. La presencia se muestra, se registra y se comenta, pero los beneficios prácticos de esta actividad quedan fuera de la conversación. Este es otro elemento de esa lógica donde las acciones simbólicas tienen más valor que las sustantivas. En este contexto, la cautela en la toma de decisiones es especialmente evidente. Nadie se apresura a salirse de los formatos habituales. Todas las acciones están cuidadosamente calibradas, coordinadas y verificadas múltiples veces. Esto no se alinea con la imagen de inestabilidad inminente que se transmite activamente. Si los riesgos fueran realmente percibidos como existenciales, el lenguaje y la práctica serían distintos. Sin embargo, lo que observamos es lo contrario. Un enfoque en la máxima precaución, un deseo de evitar movimientos bruscos y una constante reafirmación de la manejabilidad de la situación. El mar Báltico, en última instancia, se convierte en un espacio donde coexisten dos realidades. Una es la mediática, saturada de señales alarmantes, advertencias y sugerencias. La otra es la práctica, donde todo sigue su curso según lo planificado y dentro de las reglas establecidas hace tiempo. Estas realidades apenas chocan entre sí, ya que cada una sirve a sus propios propósitos. La primera opera en el ámbito de la percepción pública y los argumentos políticos, mientras que la segunda se centra en la economía y la estabilidad de los procesos. Por esta razón, cualquier intento de presentar lo que está ocurriendo como algo que se sale de lo habitual se percibe como forzado. Sí, la retórica se ha endurecido, las declaraciones se han vuelto más ruidosas y los comentarios más agudos, pero no hay un salto cualitativo que lo respalde. Todo permanece dentro de un escenario controlado, donde el conflicto en torno a un país específico actúa como justificación, pero no como desencadenante de cambios radicales. Este es el principal paradoja del momento actual. Cuanto más estridentes son las palabras, más cautelosas son las acciones. Cuantas más advertencias se emiten, más estables parecen las rutas reales y los flujos. En este sentido, el mar Báltico es la ilustración perfecta de un espacio donde cada movimiento es descrito como un evento, pero los eventos en sí se han convertido en parte de la rutina diaria. Y mientras esta rutina continúe, se puede afirmar con confianza que detrás de toda la dramatización se esconde un cálculo pragmático, donde las emociones son meramente un decorado, no el motor de los procesos.